Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos de nuevo a este nuevo vídeo del canal de YouTube Patrimonio Prudente. Bueno, pues retomando un poco la temática de los anteriores vídeos en los que ya estamos entrando en materia y viendo en la práctica qué fondos de inversión podemos utilizar en función del activo de inversión en el que queramos invertir, hoy me gustaría hablar de la cartera permanente, ¿vale? Bueno, como ya seguramente sabréis, la cartera permanente es una estrategia de inversión que distribuye tu cartera en cuatro partes iguales entre renta variable, renta fija, oro y liquidez, ¿vale? Vimos en anteriores vídeos varios ejemplos de fondos de inversión de renta variable global, donde aquí tenéis unos cuantos ejemplos. Vimos dos ejemplos de fondos de inversión de renta fija global, que aquí tenéis los dos ejemplos. Hoy os quiero presentar el que yo creo que es el único fondo de inversión en formato UCITS y que por tanto es contratable desde España, que está muy relacionado con el oro, ¿vale? Y es este fondo de inversión, el OFI Financial Investments Precious Metals R, ¿vale? Es un fondo de inversión que no invierte únicamente en oro, básicamente porque los fondos de inversión tienen prohibido concentrar demasiado su inversión en una única posición, pero bueno, han creado una cesta de metales preciosos donde el oro pesa un 35%, la plata pesa un 20%, y después otros metales preciosos como el platino, que son más de uso industrial, lo suman hasta llegar al 100% del fondo, ¿vale? De esta manera consiguen un fondo de inversión que está muy correlacionado con el oro y consiguen cumplir con la normativa UCITS y poder presentarlo en un fondo de inversión, ¿de acuerdo? Pues aquí tendríamos el que utilizo yo personalmente y que creo, digo, que es el único que cumpliría con la función de invertir en oro, ¿vale? Y el otro 25% de la cartera permanente, que lo invierte en liquidez, pues tenéis toda una gama de fondos monetarios. Prácticamente cualquier gestora de fondos de inversión tiene un fondo monetario que es lo suficientemente competitivo como para ser tomado en cuenta. Aquí os presento los dos que yo utilizo, ¿eh? No tendrían por qué ser estos, pero bueno, si conseguís un fondo monetario que la comisión anual sea lo suficientemente pequeña para que os salga cuenta, pues perfecto, podrían ser estos o podrían ser cualquier otros, ¿vale? Por tanto, ya estáis viendo que aquí tenemos los cuatro activos de inversión, ¿eh? Renta variable, elegid el fondo que queráis. Renta fija, elegid el fondo que queráis. Oro, solo hay uno. Y fondo de inversión monetario o de renta fija de cortísimo plazo, ¿vale? También podéis escoger el que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, dado que tengo los datos desde el año 74 hasta el año 2022 de cada uno de estos activos de inversión, hoy os he simulado cuál hubiese sido el comportamiento de la cartera permanente en formato buy and hold, ¿vale? Es decir, invertimos el 25% de nuestra cartera en renta variable, el 25% de nuestra cartera en renta fija, el 25% de nuestra cartera en oro y el 25% de nuestra cartera la dejamos en liquidez, ¿vale? Y cada final de mes miramos si estos 25% se han movido demasiado o no, ¿vale? Yo personalmente, siempre y cuando ninguno de estas cuatro partes se fuera más allá de un 30% o bajase debajo del 20% del total de la cartera, yo no rebalancearía, ¿de acuerdo? Para evitar hacer demasiados movimientos, ¿sí? Entonces, pues la cartera permanente en formato buy and hold hubiese dado un 4,17% anual en estos casi 50 años de rentabilidad real, quitándole ya el efecto de la inflación, ¿de acuerdo? Hubiese sido una estrategia muy estable, por tanto muy poco volátil, solo un 7,61% al año, con lo cual ya de partida tiene un ratio Sharpe interesante del 0,55 y en donde más destaca la cartera permanente, que es lo que le ha hecho tan famosa como alternativa de inversión, es que los máximos drawdowns, el peor momento en el que vais a estar sufriendo porque los astros se conjuran negativamente y todos los activos de la cartera permanente se ponen a bajar al mismo tiempo, experimentó un retroceso de algo más del 15% desde el anterior máximo que tuvo. ¿De acuerdo? Y otra de las grandes características de la cartera permanente es que recupera muy rápido.
en concreto, en estos 50 años, el máximo periodo de tiempo que tuvieses que aguantar sin ver nuevos máximos en el patrimonio de la cartera permanente, solo hubiesen sido 1,75 años, es decir, 21 meses. ¿De acuerdo? Entonces, como en vídeos anteriores, vamos a ver qué pasa si a los componentes de la cartera permanente les hago un seguimiento de tendencias de muy largo plazo, ¿vale? O sea, verificamos si a 12 meses la renta variable, la renta fija y el oro están mejor o peor que un fondo monetario, ¿vale? ¿Cómo se ha comportado los últimos 12 meses respecto a la alternativa libre de riesgo, que es el fondo monetario? Si se ha comportado peor, significa que están en mercado bajista y por tanto no tiene ningún sentido aceptar el riesgo de estar invertido en estos activos de inversión, ¿vale? Entonces, esos 25% que estarían asignados a la renta variable, a la renta fija y al oro, los traspasaríamos a la liquidez y toda nuestra inversión estaría en liquidez hasta que se volviesen a dar las condiciones necesarias para volver a invertir en cada uno de esos activos de inversión. ¿Sí? Entonces, si hubiésemos hecho esto, la rentabilidad real prácticamente no se hubiese resentido, prácticamente hubiese sido la misma, la volatilidad aún hubiese sido menor. ¿Por qué? Porque nos estamos evitando los grandes mercados bajistas de cada uno de los 3 activos de inversión de riesgo que tiene la cartera permanente, ¿vale? Simplemente mirando si a 12 meses lo está haciendo mejor o peor que la liquidez, ¿vale? Nos vamos en las primeras etapas de los mercados bajistas y nos refugiamos en liquidez. Es cierto que en las primeras etapas de las recuperaciones no las perdemos porque estamos esperando a que el ROC de 12 meses nos dé la señal de entrada, pero en global tenemos un sistema que es incluso más estable que la versión buy and hold de la cartera permanente. Con lo cual, el ratio Sharpe aumenta debido básicamente a esta disminución de la volatilidad. Y fijaos bien aquí. Si invertís en cartera permanente, pero en renta variable, renta fija y oro, os vais y os refijáis en liquidez siempre que el ROC de 12 meses no supere al ROC de 12 meses del fondo monetario, fijaos cuál hubiese sido la máxima pérdida desde máximos que hubieseis tenido que soportar. Solo un retroceso de menos del 8,5%. ¿De acuerdo? Aquí otra vez la importancia de huir de los mercados bajistas importantes. ¿De acuerdo? ¿Y qué hubiese pasado si además de ser tácticos mirando cómo estamos en los últimos 12 meses, también somos tácticos mirando cómo lo han hecho cada uno de los activos de inversión en el último mes, ¿vale? O sea, un ROC muchísimo más rápido, ¿vale? ¿Qué buscamos con esto? Con esto buscamos también librarnos de mercados bajistas que sean mucho más cortos de duración o que sean más rápidos y más contundentes en su bajada, ¿de acuerdo? Ya estamos viendo que la rentabilidad hubiese sido prácticamente idéntica que en cualquiera de las otras dos alternativas. La volatilidad aún hubiese sido menor que si somos tácticos solo mirando el ROC de 12 meses. Por tanto, ratio Sharpe aún aumenta un poquito más. El máximo drawdown todavía hubiese sido menor y simplemente hubiésemos tenido que aguantar en algún momento de la historia una disminución del 7,5% de nuestro patrimonio respecto del momento en que hubiese estado mejor. Y fijaos aquí, el periodo más largo de tiempo que hubieses tenido que aguantar sin ver nuevos máximos en esta cartera permanente táctica, dividida en 2 partes, y en una utilizáis el ROC de un mes y en la otra utilizáis el ROC de 12 meses, solo hubiese sido 1 año y medio. Solo 1 año y medio no viendo nuevos máximos en tu cartera. ¿De acuerdo? Entonces, claro, son resultados muy potentes como para no tenerlos en cuenta. Entonces, ¿qué deberíais hacer cada final de mes? Pues esto es tan sencillo como cogeros el ISIN del fondo de inversión que vais a utilizar para invertir en el activo que queréis invertir. Por ejemplo, vamos a coger el del fondo de inversión que intenta replicar al oro, ¿vale? Y os vais a la siguiente página de internet, morningstar.es, que es la página más conocida de encontrar información sobre los distintos fondos de inversión que hay en el mercado, ¿vale? Aquí le colgáis el ISIN que queréis ver y automáticamente os llevará a una página
donde hay un montón de información sobre este fondo de inversión que le habéis dicho que queréis conocer cosas sobre él, ¿de acuerdo? A nivel práctico solo necesitamos irnos a esta pestañita de aquí que pone rentabilidad, bajamos el scroll y vemos que, por ejemplo, el fondo de inversión que intenta replicar al oro, en el último año ha bajado un 3,82%. ¿De acuerdo? Entonces, lo que deberíamos hacer es, nos apuntamos que ha bajado un 3,82% y lo comparamos con el fondo monetario. ¿Vale? Y ahora vamos a ver quién se ha comportado mejor en los últimos 12 meses. Si el fondo de inversión que replica al oro o un fondo de inversión monetario. Entonces colgamos aquí el ISIN, automáticamente la página de Morningstar nos localiza el fondo, le damos que OK, ¿vale? También otra vez un montón de información, un montón de pestañitas para saber cosas de este fondo de inversión. A nivel práctico solo necesitamos irnos a rentabilidad, ¿vale? Bajamos el scroll y tenemos que en el último año este fondo de inversión monetario ha bajado un 0,54%. Como lo ha hecho mejor el monetario que el oro, a 12 meses, la parte de nuestra cartera de inversión que dependa de cómo se ha comportado a 12 meses el oro, no estará invertida en oro, estará invertida en el fondo de inversión monetario. ¿De acuerdo? Y así, para cada uno de los activos en los que queráis estar invertidos. En este caso, como es la cartera permanente, será renta variable, renta fija y oro. ¿Vale? El 25% de la renta de la cartera permanente que continuamente está invertido en liquidez, en monetario, ese no rota, porque sería compararlo consigo mismo. ¿Vale? Por tanto, ese 25% siempre está en un fondo monetario. Pero los otros tres activos de inversión pueden o estar o no estar. ¿Vale? Si decidís que sois tácticos, pero solo mirando grandes tendencias de largo plazo, solo tenéis que mirar a cómo se han comportado un año. Si decidís tener de vuestra cartera dividida en dos partes y aprovechando que está en dos partes, a cada una de esas partes, a una le aplicáis el ROC de un mes y al otro le aplicáis el ROC de 12 meses, en ese caso tenéis que compararlo con cómo se ha comportado a un mes y cómo se ha comportado a 12 meses respecto de la alternativa segura, que es el fondo monetario. ¿De acuerdo? Pues nada, creo que ya está, no me dejo nada de lo que quería comentar. Bueno, ya estáis viendo cómo se van acumulando ya datos de cada una de las estrategias anteriores que hemos visto en vídeos anteriores y bueno, ya empezáis a tener diferentes alternativas, ¿vale? Bueno, pues gracias por vuestra atención. Bueno, como siempre os digo, en función de lo que podáis, por favor, si podéis compartir el contenido de este vídeo con el máximo de conocidos posibles y a ver si así podemos conseguir subir el número de suscriptores que me haría ilusión, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo en el que ya trataremos una cartera de inversión que se parece mucho a mi cartera de inversión, en el que vamos a introducir dos nuevos activos de inversión, además de la renta variable, de la renta fija y del oro, ¿vale? Con el que intentaremos conseguir algo más de rentabilidad que con esta versión táctica de la cartera permanente, manteniendo prácticamente la misma volatilidad. Es decir, vamos a intentar superarlo un poquito, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.